En este video vamos a ver cómo realizar la participación en el foro Let's Meet del curso English Does Work Level 1. Entonces vamos a ir a esta sección que se llama Actividad de Aprendizaje Guía. Aquí están los componentes formativos que ya debieron haber estudiado antes y vamos a buscar en la subsección Actividad de Aprendizaje 1 la opción Actividad de Aprendizaje 1 Foro Let's Meet. Vamos a ingresar allí. En este caso tenemos acá directamente las instrucciones de lo que debemos hacer. Sin embargo, recuerden que estas instrucciones también las pueden encontrar en la guía de aprendizaje que encuentran directamente, me voy a devolver para que la veamos, directamente debajo de la sección Actividad de Aprendizaje Guía. Aquí aparece Guía de Aprendizaje. Bien. Bueno, entonces vamos a ir nuevamente al foro Let's Meet y vamos a leer acá las instrucciones de este foro. Entonces nos dice que la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Let's Meet y a partir de los aspectos de información personal, de manera argumentada y creativa, responder las siguientes intervenciones. Entonces acá vamos a encontrar que son dos intervenciones, pero la más importante es la intervención 1. Nos dice que debe realizar un esquema con algunas ideas. Todo esto es en preparación a lo que vamos a escribir directamente en el foro, ¿cierto? Entonces, primero sacar las ideas. A partir de él puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted. Entonces, esta es la información que vamos a incluir. Nombre, first name, last name, age o edad, ciudad de nacimiento, city of birth, ciudad de residencia, city of residence, profesión o estudios, professional or studies, intereses en su tiempo libre, interests in your free time. Entonces, aquí esta es básicamente la información que debemos incluir ahí en nuestra participación, que es una presentación personal. ¿Sí? Entonces yo lo que hice aquí fue copiarla y vamos a hacerla directamente acá. Pero si ustedes quieren pueden abrir un documento de Word para empezar a desarrollarla y luego traerla aquí directamente al foro. Entonces, para poder hacer la participación voy a hacer clic aquí en añadir un nuevo tema de debate y se me abre este espacio donde yo voy a desarrollar mi participación. Aquí voy a pegar la información que debo incluir para tenerla en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí la idea es que ustedes hagan oraciones completas, no simplemente poniendo allí la información, sino hacer oraciones completas y bien estructuradas. Entonces, vamos a ir viendo qué oraciones son las que puedo utilizar para expresar cada uno de estos datos que me están pidiendo. Entonces, lo primero es el nombre, que debe incluir first name and last name. Entonces, puedo hacerlo junto. Simplemente my name is, en mi caso, Vanessa Osorio, ¿sí? O podría, y eso sería todo, o podría separarlo para que quede más claro. My first name is Vanessa, ¿sí? Eso sería uno. My last name is Osorio. ¿Sí? En este punto, como recién estamos empezando a escribir, no hace falta que conectemos las oraciones en un párrafo porque de pronto todavía no tenemos los conocimientos ni la práctica para poderlo hacer, pero lo que sí podemos hacer es oraciones completas como lo están viendo allí. Recuerden que cada oración debe empezar con mayúscula y terminar o cerrar con un punto. ¿Listo? Entonces, my first name is Vanessa, my last name is Osorio. Recordemos entonces, first name es el primer nombre y last name es el apellido. ¿Bien? Listo, perfecto. Luego nos pide la edad y tenemos una expresión específica para hablar o para referirnos a la edad. En español lo decimos utilizando el verbo tener. Yo tengo tantos años, pero en inglés lo hacemos de manera diferente. Lo hacemos utilizando la expresión yo soy, I am. ¿Sí? Aquí voy a poner la edad, el número, ¿cierto? En este caso 40, que sería
Puedo poner el número o puedo poner la palabra. Si ponen la palabra mucho mejor porque esto les va a ayudar a poner en práctica el conocimiento, ¿cierto? En este caso, los números. I am 40 years old. Esta es una forma de hacerlo. También lo podemos hacer de manera más informal diciendo simplemente I am 40. ¿Listo? Y es importante, en este caso yo les recomiendo que traten de hacerlo con palabras para que vayamos practicando esto, porque cuando lo hagamos de manera oral, pues vamos a tener que decir efectivamente la palabra en inglés. ¿Listo? Entonces esta es una forma de ir practicando. Aquí tenemos entonces la edad, ¿cierto? Lo voy a correr, que me quede acá debajo. Listo. Luego me dice que hable sobre la ciudad de nacimiento, entonces el lugar de donde yo vengo. Y para esto nuevamente vamos a utilizar la expresión I am, que significa yo soy, pero lo vamos a combinar con la palabra from, que indica que voy a mencionar el origen, de dónde. I am from, y aquí pongo la ciudad en este caso. I am from Pereira. Muy bien. Luego me dice que hable de mi ciudad de residencia. Entonces ya en este caso no voy a utilizar ya la expresión I am, sino la palabra vivir. Live. I live. Yo vivo en. I live in. Y en este caso, en mi caso es la misma. ¿Listo? I live in Pereira. Muy bien. Luego entonces me pide que hable de mi profesión o estudios y aquí nuevamente vamos a utilizar esta expresión I am, que significa yo soy. I am. Cuando vamos a hablar de nuestra profesión o de nuestra ocupación siempre vamos a utilizar el artículo indefinido a, ¿cierto? A. I am a o an y esto depende, ¿cierto? Esto ya lo explicamos en una sesión en línea anterior, pero si necesitan más explicación, recuerden que tienen el material en el componente formativo. En este caso, mi profesión es esta, teacher, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar teacher, como la palabra teacher comienza con un sonido de consonante, la forma el artículo indefinido que voy a utilizar es a. I am a teacher or a teacher. I am a teacher. ¿Listo? Sin embargo, yo, por ejemplo, soy profesora de inglés. English. Entonces, miren que aquí, como pongo la palabra English adelante de teacher, la palabra English ya tiene o empieza con un sonido de vocal. Cuando empieza con un sonido de vocal, entonces ya no voy a utilizar a o a, sino an. I am an English teacher. ¿Listo? Bien, y aquí tengan en cuenta que, por ejemplo, en este caso que es un idioma, los idiomas siempre se escriben con letra mayúscula la primera. ¿Listo? Muy bien, I am an English teacher. Vamos a poner el punto para cerrar. Y luego entonces me pide que hable de mis intereses, de los intereses en mi tiempo libre. Entonces podría utilizar alguna expresión como me gusta, I like, o podría, dependiendo de la actividad que yo realice, podría decir I practice, yo practico, I practice, o yo hago, ¿cierto? Y todo va a depender, el que utilice yo acá va a depender de la actividad. Por ejemplo, me gusta, me gusta la lectura o me gusta leer. Entonces vamos a utilizar la palabra leer en forma de actividad. I like reading, ¿sí? Si fuera a poner cocinar, entonces sería I like reading and cooking. Aquí los puedo unir con el and. I like reading and cooking, ¿sí? Bien, I practice, por ejemplo, si practico algún deporte o una actividad física. I practice soccer, puede ser, practico fútbol, o podría poner, en mi caso, I practice yoga, practico yoga, o I practice basketball, ¿sí? Cualquier deporte podría ponerlo con la palabra practice.
I do, por ejemplo, hago manualidades, handcrafts. ¿Sí? I do handcrafts, hago manualidades. ¿Qué más podría ser con hago? I do, bueno, artes o arte, ¿sí? Hago arte. Puede ser, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente son ejemplos que podría ahí incluir. Ya cada uno de ustedes buscará cómo hablar de sus intereses, pero básicamente podemos utilizar siempre la palabra like, que es gustar, me gusta. I like, o en este caso yo practico, I practice, I do, ¿sí? Si juegan, por ejemplo, un juego, si es jugar un juego o tocar un instrumento, entonces podría utilizar la palabra play. I play the guitar. Toco la guitarra, ¿sí? O si es un videojuego, I play video games. Bien, entonces hay muchas formas de expresarlo, pero miren que realmente es muy sencillo y para la información más básica personal, entonces voy a utilizar mucho esta combinación del verbo to be. I am. ¿Listo? Muy bien, entonces con esto se pueden guiar para hacer su propia presentación personal, pueden utilizar incluso las mismas oraciones porque básicamente pues todo es lo mismo y para todos se aplica lo mismo. Esta es una práctica que o esto es algo que les va a servir de práctica, entonces no importa si utilizan las mismas oraciones, simplemente van a ir cambiando con la información de ustedes. ¿Listo? Aquí le ponemos un asunto que puede ser un título cualquiera y le damos enviar al foro y eso sería todo. ¿Listo? Bien, como vimos, a ver, aquí lo voy a cancelar y me voy a devolver. Como vimos aquí arriba, nos habla también, esa fue nuestra primera intervención. También nos habla de una segunda intervención, pero básicamente la segunda intervención es hacer como seguimiento a mi participación y a la participación de mis compañeros y mantener, digamos que, la conversación de manera que yo pueda como reaccionar a las participaciones de los compañeros, ya sea haciéndoles alguna pregunta o algún comentario. Entonces podría decir cosas como nice to meet you o preguntar algo como do you like your city of residence, what is your favorite team in Colombia, do you like to cook y cosas de ese estilo. Pero como les decía, realmente esta no es tan importante. La más importante es que hagan esta primera intervención. ¿Listo? Eso sería todo.